Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito, Virgilio de Sirene, para darles la bienvenida y comentarles que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi autorización para resubir mi contenido. Asimismo, invitarlos a participar de las rememoraciones en vivo, ya sea en este mismo canal o en Twitch. Estamos leyendo novelas de Warhammer casi todos los días del mes. Por lo menos 25 días de cada mes estamos leyendo Warhammer. Los links están en la descripción de este video. También pueden seguirme en mi otro canal de lecturas que no son de Warhammer, La Rana que Narra, link también en la descripción. Y a quienes quieran apoyar mi trabajo, los invito cordialmente a mi Patreon, enlace en la descripción. Y ahí podrán encontrar los capítulos editados / mejorados, ya con música, efectos de sonido y el corte de las partes innecesarias. Y si se convierten en Patreons, también tendrán ahí el voto para decidir cuáles son las próximas novelas o relatos que estaremos leyendo. Sin más preámbulos, demos inicio a la función de hoy. Que disfruten. A ver. Mira, qué pregunta importante hace mi Lord Fulgrim, serpientita feliz. Mi legión Astarte favorita, por lo menos hasta ahora, porque tengo que reconocer, amigo mío, que de momento yo todavía soy bien ignorante en Warhammer, ¿ya? Mi conocimiento se limita a lo leído hasta ahora y un par de datos sueltos que me han llegado por aquí y por allá, o a veces yo buscando alguna foto para hacerme una imagen de algo, ¡pac! Me comí el sendo spoiler, o a veces, bueno, ocurre, ¿no? Es muy normal comerse un spoiler hoy por hoy, pero hasta ahora, redoble de tambores, mi legión favorita es justamente la tercera, por toda... Pero antes del caos, eso sí tengo que aclarar, antes del caos, para mí lo máximo más grande que hay de la tercera y lo que realmente simboliza así su filosofía, que antes del caos encuentro que era, lo voy a expresar de esta manera. Perfection. ¿Ya? Saulito, así con, a pesar de que es un personaje muy simple, muy plano, muy... estereotípico en ciertas cosas. Me gusta, tiene ciertas cosas que dice que las encuentro preciosas, con las que me puedo identificar, digamos, y en ese aspecto, como decir, por eso le tengo muchas ganas a la novela de la serie Primarchs, que es Fulgrim, el Fénix Palatino, porque ahí es de sus épocas cuando era bueno, entre comillas, así que quisiera ver eso. Pero bueno, todo el tema de la búsqueda de la perfección, como que me encanta, por eso tercera. Además, siempre fabulosos los de la tercera, performáticos, nos gusta el centro de atención, bueno, etcétera, etcétera. Doy la bienvenida también a quien llega para completar las filas de videntes de la tormenta. Llega también a gran velocidad nuestro hermano Retrepoma. Bienvenido, amigo mío. A ver, ¿quién más? A ver. Y en todo caso, Lord Fulgrim, agradezco cordialmente la amabilidad que usted que ha mostrado a lo largo de todo este tiempo. Es un digno primarca de la tercera. Doy también la bienvenida a nuestro paladín caballero de la 8ª Orden de la Legión de los Ángeles Oscuros y miembro de la Guardia Personal de Honor de Lionel Johnson, Garugel Johnson. Bienvenido, amigo mío. Y a ver. Y nuestro Leroy Jenkins, Capitán Solomon Demeter, un grande entre los grandes. Yo me identifico con él porque... O sea, por la forma en la que él veía a Saúl. Porque cuando ya estaba hecho pico el Solomon Demeter, así ya como decepcionado del imperio, porque su legión eran traidores, Fulgrim era un traidor y toda la cuestión y bla, bla, bla. El Solomon como que ve a Saúl así tomar el liderazgo de los sobrevivientes en Istvan 3 y como que le entra un segundo aire, así se siente orgulloso y dice, puta, ese es el futuro y la weá y puta, qué grande. Entonces en ese aspecto como que yo me identifico con Solomon por esa mirada que tiene hacia Saúl, ¿ya? No porque vaya rompiendo así por en medio de los orcos, así, charge. Ese era un poco orco para su weá, tenía su guau. Pero, bueno, en fin. A ver. Damos la bienvenida pero una bienvenida muy especial y un abrazo cariñoso así. Yo creo que Emilio se une a mí en este abrazo que le damos a Álbatro. Porque, amigo mío, bueno, como usted ya ha visto, hemos terminado de leer la novela Metro 2033.
Y hermano, yo sé que lo he expresado en ese momento en la clausura de la novela, pero puta que estoy agradecido contigo por haber recomendado ese libro, hermano, así. Espera, esto es para ti. Te quiero mucho, Albatro. Weón, gracias por dejar ese libro en el camino de mi vida. Pero es que, no, en muchas ocasiones incluso esto. Perfection. Weón, qué nivel. Preciosa novela, weón. Pero estoy anonadado. Así que muchas gracias, amigo mío, y espero que la haya disfrutado así tanto como yo he disfrutado leerla y... ¡Oh! Maravilloso. Ahora eventualmente voy a jugar el juego. A ver, revisé la poesía. Una donde usted habla muy bien de Próspero y le desea larga vida y felicidad y prosperidad, así. Yo dije, oye, qué noble este Jaden, se parece un poco al señor Spock. Anda deseando sus mejores deseos. Saúl Tarvitz es lo más cercano a un héroe clásico que hay en la herejía. Sí, totalmente, ¿no? La concepción clásica y todo. Pero aparte tiene unos pensamientos muy bonitos, porque, no sé, lo pone en contraposición a Lucius, ¿ya? Que Lucius es, por favor, yo soy el mejor espadachín, que no se queda a la perfección. Oh, Lord Aegon. ¿Ya? Y Saúl, por el otro lado, como que él reconoce, dice... Puta, yo no soy el mejor, weón. Puta, no estoy apuntando a ser perfecto, no estoy apuntando a ser el mejor. Pero como que yo quiero mejorar, digamos. Yo quiero ser mejor que yo mismo y cada día puedo hacer eso. Entonces son cosas que de repente repetimos al día a día, pero Saúl las expresa y no, es precioso. Saúlito es un gran señor y si gana mucho mejor. Un saludo cordial, un abrazo caluroso como la forja para mi capellán de los salamandras, Patricio. Un gusto saludarlo, amigo mío. Espero que el fuego de su forja haya extinguido la amenaza de Nurgle y se encuentre usted gozando de la más radiante y fulgurante de las saludes. Oh, pucha, amigo Emilio, nuevamente con esa generosidad que solo un gato con botas puede demostrar. Así que le dejo su canción, amigo mío, y su meme. O sea, su te quiero mucho. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Gracias, mi querido amigo Emilio, el máximo benefactor de la logia. Es que, ¿cómo no ser fan de Saulito así? Porque fuera de que la Legión se haya corrompido y todo, él, puta, hasta el final fue leal a su causa, noble, bueno, cantaba bien. ¿Cómo no quererlo? Sí, ahí está lo importante, pues entre diferentes legiones podemos ir admirando a otros miembros de otras, ¿no? Y odiando a otros, porque yo creo que todos tenemos que odiar a Eidolon, por ejemplo. ¿Quién no va a odiar a Eidolon? Bueno, una vez apareció Eidolon, ¿no? Y él no se autoodiaba, pero claro, es la excepción que confirma la regla, ¿no? Y mucho éxito con su misión, querido Patricio. Es una misión de rango triple S porque el futuro está en sus manos. Las nuevas generaciones son el futuro. La tercera me recuerda al pobre Ostiancito, ¿ve? Es que eso también, la historia de rememoradores en Fulgrim. Oh, bueno, trabaje pues, don Magneto, pues aquí Lord Fulgrim, serpientita feliz, me hace hablar de la tercera, trabaje, perfeccionando. Es que Saúl nunca dudó lo que debía hacer y era solo un capitán. Sí, era capitán de la 10ª. Pero, a ver, yo creo que dentro de todo su muerte sí tuvo mucho honor. Entonces, puta, es muy triste, sin duda alguna, pero, puta, hasta el final fue digno y bueno. Capítulo 5. Targutai Yesugei. Huir al Altac había sido una mala decisión. De haber permanecido en las montañas, podría haber tenido alguna oportunidad de eludir a mis perseguidores. Fuera en las llanuras era imposible. En ocasiones reflexiono por qué hice esa elección.
Era un niño, desde luego, pero no era estúpido. Debía de saber que los valles arbolados me proporcionarían una mejor posibilidad de escape de los Gitán, aun cuando siguiera siendo poco probable. Es posible que estuviera predestinado a tomar la decisión que tomé, aunque me gusta la idea de un destino, aunque me disgusta la idea de un destino. Me disgusta la idea de que las cosas que hacemos las decretan poderes superiores por nosotros, de que nuestras acciones son como sombras chinescas representadas para su diversión. Por encima de todo, me disgusta la idea de que el futuro está fijado y discurre por delante de nosotros en nítidas líneas que estamos obligados a seguir, con tan solo la ilusión de una voluntad soberana para reconfortarnos a lo largo del viaje. Nada de lo que he aprendido desde mi ascensión me ha convencido de que estoy equivocado al pensar estas cosas. He obtenido información sobre la metafísica profunda del universo y los largos y cansinos juegos de los inmortales, pero mantengo la fe en nuestra capacidad para elegir. Somos los autores de nuestras acciones. Cuando la prueba llega, podemos ir en una dirección u otra. Podemos triunfar o fracasar, y al universo no le importa lo que elijamos. No creo que fuera el destino lo que me llevó afuera de Ulab y a los espacios vacíos de Altac. Creo que efectué una decisión pésima, fruto de miedo. No me culpo por eso. Todos, incluso los más poderosos, incluso los que ocupan una posición más elevada, podemos cometer tales errores. Fin de sección. Durante un rato fui más rápido. Los Gitán de las montañas llevaban blindajes y placas curvadas de acero sobre jubones de cuero. Podía oír el tintineo de los protectores articulados de los brazos incluso mientras corría, y sabía que se cansarían más deprisa que yo. Me encaminé al sur, abandonando a toda velocidad las sombras de las tierras altas para cruzar al terreno despejado de las llanuras. El suelo bajo mis pies era firme y seco. El viento tenía la pureza del amanecer, era frío y frugal. Por delante no había nada. El Altac se ondulaba con suavidad, como un océano de vegetación, pero no había valles profundos en los que pudiera ocultarme. A un hombre o a una bestia se los podía descubrir a kilómetros de distancia en aquel lugar. Esa era mi esperanza, que vería el séquito del Gran Han desde lejos y sería capaz de llegar hasta él a tiempo. Sentí que mi respiración se volvía irregular y que los pies envueltos en cuero blando empezaban a doler. No había comido desde el día anterior, aunque por algún motivo eso no afectó a mi resistencia. Recordé mi visión de las 4 figuras y la bebida que me habían dado, y me pregunté hasta qué punto se había acercado a la realidad aquella visión. Todavía podía paladear algo en la parte posterior de la garganta, un amargor como de leche agria. Aunque tener que cargar con la armadura dificultaba mucho sus movimientos, me preocupaba que no pudiera zafarme de los Gitán que me perseguían. Los ruidos de sus pisadas, su respiración pesada, el tintineo de las armas, todo ello me siguió a las llanuras. Volví la cabeza mientras corría, esperando verlos muy cerca detrás de mí. No lo estaban. Los había dejado muy atrás y me seguían penosamente, corriendo a pie igual que yo. Mi sentido del oído parecía más agudo, como sucedía con mi visión. Mientras contemplaba una docena que me perseguía entre resoplidos e imprecaciones, sentí que podía ver dentro de ellos. Vi la llama de sus almas ardiendo en el interior de los pechos. Eso me sobresaltó. Mi percepción había cambiado. Todo, el mundo a mi alrededor, mis perseguidores, era más vívido que nunca. Aquello me resultó aterrador, aún más que la perspectiva de que me mataran. Sensaciones nuevas bullían en mi interior, burbujeando bajo la piel y haciendo que mis mejillas se sonrojaran y las palmas de las manos me ardieran.
Me sentía poderoso, pero a la vez impotente. Sabía lo suficiente del modo en que actuaban los videntes como para saber que lo que fuera que hubiera aflorado en mí en la montaña necesitaba instrucción. Aparté la vista de los gitán y corrí más deprisa. El esfuerzo físico ayudó un poco. Noté que los pastos se aplastaban bajo los pies y cómo los improperios de los soldados se alejaban a medida que ellos perdían terreno. Escudriñé el horizonte al frente, desesperado por hallar alguna señal del Khan. En aquel momento maldije su carácter evasivo. No vi nada, solo cielo y tierra, y calima entre ellos. Fin de sección. Bueno, vamos a proceder con un contra la muerte. Sabía que los soldados de a pie no serían los únicos. Nadie recorría una gran distancia por el Altac sin corceles y las tierras de los gitán estaban muy lejos. Una vez que los soldados comprendieron que los dejaría atrás, empezaron a hacer sonar cuernos de hueso. El aviso resonó por los espacios abiertos, viajando lejos, transportado por las rachas de viento. A continuación retrocedieron, jadeantes, contentos de dejar de huir, pues sabían que no llegarían lejos. Seguí adelante. Sentía como si pudiera correr eternamente. El ligero caftán que llevaba, que no había conseguido mantenerme abrigado en las zonas altas, me permitía dar grandes zancadas. A medida que el sol iba ascendiendo en el cielo, mis músculos se iban calentando. Notaba el calor en las extremidades tostadas y aseadas, y ello me estimulaba a seguir. Entonces oí el ruido de los Adún. Oí el tamborileo de sus cascos sobre la tierra compacta, y sin mirar atrás supe que eran muchos. Mantuve la cabeza gacha y escruté el terreno que tenía adelante infructuosamente en busca de cualquier clase de cambio en el paisaje monótono. Me alcanzaron con rapidez. Un Adú puede superar de largo a un hombre y galopar infatigablemente. Las bestias de Altac son magníficas, de pellejo oscuro y extremidades poderosas. Oí su respiración gutural y el chasquear de sus colas largas. Eché una ojeada desesperada al horizonte por última vez. No se veía al Khan por ninguna parte. Había depositado todas mis esperanzas en encontrarlo y había fracasado. Mientras el golpear de cascos resonaba en mis oídos, dejé de correr y me volví para enfrentarme a mis asesinos. Para nuestra gente, no había delito peor que mostrar miedo a un enemigo, y decidí que mi muerte fuera honrosa. Vi una hilera de soldados a caballo venir hacia mí, corriendo por el llano con elegancia y habilidad. Llevaban armaduras en forma de placas blindadas que se superponían y centelleaban a la luz del sol. Uno de los jinetes sujetaba una larga lanza con una cola de pelo grueso fijada justo bajo la hoja. Tras ellos ondeaban gallardetes de colores brillantes que resaltaban bajo el viento. Uno de ellos se adelantó a los demás, acercándose con rapidez hacia mí. Vi un casco de acero coronado por una púa, piezas de armadura bordeadas de bronce, cascos en movimiento, un lazo de cuerda girando hacia mí. El lazo se deslizó sobre mis hombros y se cerró con fuerza alrededor de la cintura. El jinete pasó veloz por delante y tiró de mí. Al cerrarse el lazo, perdí el equilibrio y fui arrojado al suelo. Caí de bruces sobre la tierra. Por un momento pensé que tenía intención de arrastrarme, pero la presión se aflojó al instante. Me incorporé de rodillas, con la soga atada alrededor del estómago y sangre discurriendo por mi barbilla. El jinete hizo girar la montura y desmontó, sin dejar de sujetar el otro extremo de la cuerda en ningún momento. Se me acercó y sonrió burlón, tirando de la cuerda como si yo fuera una bestia sujeta a una correa. «Corres deprisa, pequeño», dijo, «pero no lo suficiente». El tono en el que hablaba me enfureció.
Mis brazos seguían libres y aunque carecía de un arma, todavía podía pelear. Me abalancé sobre él, alzándome del suelo. No tenía un plan de ataque ni había pensado en cómo iba a pelear con un hombre que pesaba el doble que yo y llevaba una armadura. Y entonces sucedió. La senda que seguía mi vida cambió, pasando de un rumbo a otro. Fue tan repentino cuando finalmente llegó. A lo mejor mis visiones en las Ulav no habían sido más que un delirio, o a lo mejor me habían dejado entrever de verdad alguna realidad más profunda y siniestra. No importaba. Algo había despertado en mi interior, y eligió ese instante para manifestarse. Cuando vuelvo la vista atrás, pensando en Chogoris, el mundo perdido que amaba, ese es el momento que veo, grabado para siempre en mi mente como acero sumergido en ácido. Ese fue el momento que nos separó, que alejó mi destino de las llanuras y lo llevó a las estrellas, al vacío, donde tanto el horror como las maravillas me aguardaban en la oscuridad inmortal. Entonces no lo sabía. No lo supe hasta transcurridos muchos años. Nada de eso altera la verdad. Sucedió en ese momento. Arremetí, extendiendo ambos puños ante mí como un luchador que va a efectuar una llave, y una luz taladrante y cegadora brotó de las manos, chisporroteando igual que esquirlas de rayos. Fue doloroso. Proferí un grito de dolor insoportable. Una serie de destellos recorrieron todo mi cuerpo pasando sobre la carne en una neblina de calor y energía abrasiva. El mundo estalló en una lluvia de oro y plata que giraba sobre sí misma y se debatía, centelleando enloquecida mientras rugía en mis ojos y ardía en mis fosas nasales. Aquello me estaba sofocando. Podía sentir cómo los pulmones se me achicharaban. No sentía los pies. No sentía nada. Vi que el contorno descompuesto del soldado se apartaba tambaleante. Oí sus gritos de sobresalto y dolor y le vi arañarse los ojos. La cuerda que me ataba explotó en una nube de chispas. Me tambaleé hacia atrás con los puños apretados, emitiendo aún gotas de intensa y nítida incandescencia. Un poder elemental en bruto, la sustancia del otro universo, brotó atronador en mi cuerpo, desangrándome, vaciándome. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuve sumido en aquel estado, llameando como una tea perlada mientras daba tumbos por las llanuras sin cesar de vomitar destrucción. Podrían haber sido segundos, puede que mucho más tiempo. Recuerdo la vaga impresión de unos jinetes describiendo círculos a mi alrededor, unos contornos quebrados en medio del torrente de fuego blanco, reacios a acercarse por si acababan quemados. Recuerdo los rostros de los 4 hombres bestia oscilando en mi imaginación, apuntándome con sus dedos curvados y crueles. «Bebe», me decían. Caí de rodillas. El fuego siguió ardiendo, quemando mi carne, pero sin consumirla. Tenía todo el cuerpo bloqueado, contraído en espasmos. La primera vez que lo vi, era una figura oscura recortada contra el fuego. Caminó a través de él, haciendo retroceder las cortinas de energía como si fueran cortinas de lluvia, sin sufrir daño alguno. Se arrodilló junto a mí. Parecía gigantesco, mucho más alto y fornido que un ser vivo normal. Le miré a los ojos, parpadeando para eliminar las lágrimas al mismo tiempo que brotaba fuego de los míos, y vi algo familiar en ellos. Recordé la figura envuelta en luz de mi visión. Por un instante pensé que el hombre que tenía delante era la misma persona. Pronto comprendí que no era así, pero tuve la seguridad de que existía algún vínculo entre ellos. Entonces sentí el peso aplastante de su autoridad cayendo sobre mí. Las llamas que me rodeaban se extinguieron, apagándose con un titileo que el viento arrastró lejos. Igual que un hombre que apaga una vela tranquilamente, el desconocido contuvo el torrente de locura que surgía de mi interior. Incluso en ese instante,
bloqueado por el desconcierto y el dolor, con la mente entumecida, una parte de mí comprendió lo asombroso que era aquello. Permaneció inclinado sobre mí. Su casco terminaba en una púa igual que los de sus hombres. La armadura era muy elaborada y elegante, con molduras doradas y rojas dispuestas alrededor de un peto de paneles de hueso blanco. Vi una larga cicatriz que le descendía por la mejilla izquierda, como las que me habían contado que llevaban los Talskar. Tenía los ojos hundidos y una mirada vehemente. Nunca había visto unos ojos así. A lo mejor había estado equivocado respecto a mis cazadores. A lo mejor no eran gitán. Jadeando, tiritando, me aferraba aún a la esperanza de una muerte noble. Intenté mantenerle la mirada, convencido de que había venido a matarme. No pude. Algo en aquel gigante me abrumaba. Vi cómo su rostro oscilaba ante mis ojos, descomponiéndose igual que un reflejo en el agua. Parecía escrutar mi alma, absolverla, despellejarla. Sentí que perdía el conocimiento. «Ten cuidado», dijo él. Entonces me desmayé y la creciente oscuridad fue para mí tan agradable como el sueño. Fin de sección. Desperté al cabo de 6 días. Averigüé, mucho después, lo peligroso que había sido aquel periodo de tiempo para mí. En las Ulav me habían abierto los ojos interiores, pero no me habían enseñado a usarlos. Podría haber muerto. Podría haber padecido algo peor que la muerte. ¿Cómo podría haberle sucedido a todos los que me rodeaban? Él lo había impedido. Incluso por entonces, mucho antes de que el Señor de la humanidad nos hubiera mostrado el camino a las estrellas, Él había sabido cómo controlar los fuegos que rugían en el interior de los que poseían el don. Él no lo tenía, por lo que yo sé. Nunca le vi invocar fuego ni utilizar la tormenta sobre sus enemigos. Usaba su cuerpo de guerrero, aquel magnífico cuerpo mejorado, para librar una guerra y nada más. No puedo creer, de todos modos, que no poseyera algún conocimiento innato de los senderos del cielo. Estaba hecho para ser un contendiente en el otro universo, para disputar con aquellos que permanecían en el extremo opuesto del velo y por lo tanto debía de haber tenido, al igual que sus hermanos, alguna comprensión de la profundidad oculta de las cosas. En aquel momento, sin embargo, todo lo que yo sabía era que me había capturado y que, bajo las leyes del Altak, era su esclavo. Puesto que se me había negado una muerte honrosa, me resigné a una vida de fatigas. El Han, mi Han, aquel al que había servido hasta entonces, no conseguiría rescatarme. Había visto la naturaleza de mi nuevo carcelero y sabía que superaba con creces a cualquier otro guerrero de las llanuras, incluido el señor de mi gente. Estaba junto a mí cuando desperté en un lecho de pieles en el interior de un Her enorme. Ardía un fuego en el hoyo central y el aire era rojo y estaba cargado de humo. Pude oír voces murmurando en las sombras. Oí el sonido de las espadas que afilaban y las flechas que emplumaban. Me miró y yo le miré a él. Era enorme. Nunca había visto a un hombre tan avasallador, tan manifiestamente poderoso, tan repleto de energía contenida. Su rostro grande y enjuto oscilaba debido al juego de sombras y llamas. «¿Cómo te llamas?», preguntó. La voz era queda y tamborileó profundamente en el murmurante espacio. «Shinas», dije. Tenía la boca seca. «Ya no», repuso. «Serás Targutai Yesugei, el muchacho que corrió y el hombre que peleó. Serás un Satiyin Arga de mi casa».
No lo dijo como una presunción. Según la costumbre del Altac, era dueño de mi vida, al menos hasta el momento en que otro caudillo pudiera hacerse conmigo por la fuerza o yo pudiera huir de algún modo. Dudé que fuera posible cualquiera de esas dos opciones. Vienes a mí al principio, Yesugei, dijo. Soy el Khan de muchos Khans. Estás uniéndote al Ordu de Yagatai, la marea que barrerá el mundo y loreará. Agradece que te cogiera antes de que regresaras junto a tu antiguo Han. De haberme enfrentado a ti en una batalla, habrías muerto. No dije nada. Seguía atontado por el sueño y las náuseas. No podía ver su rostro con claridad y la voz poseía una cualidad extraña y perturbadora. Me recosté en las pieles, notando cómo mi pecho ascendía y descendía con cautela. Serás adiestrado como los demás, siguió él. Aprenderás a usar lo que se te ha entregado. Aprenderás cuándo debes usarlo y cuándo no usarlo. En todas estas cosas seguirás lo que yo te ordene. Ningún otro hombre te dirá jamás cómo utilizar tus dones. Observé el movimiento de sus labios en la tenue oscuridad. Mientras hablaba, vi retazos fugaces de las visiones que había tenido en la montaña. Vi aquellos navíos destrozados ardiendo en medio de las estrellas. Mientras él hablaba de conquistas, recordé las insignias de aquellos trozos de metal carbonizado. Un lobo, una serpiente de múltiples cabezas, un rayo. He traído un nuevo modo de combatir al mundo, dijo. Moverse deprisa, mantenerse fuerte, no descansar jamás. Cuando el Altac sea nuestro, llevaremos esta guerra a los Gitán. Tras eso, la llevaremos a todo imperio que exista entre la tierra y el cielo. Todos ellos caerán, porque están enfermos y nosotros gozamos de buena salud. El corazón me latía de modo superficial en el pecho. Notaba el calor de la fiebre en las mejillas. Sus palabras parecían sacadas de un sueño. Todos los imperios caen, dijo. Todos se enferman. Esta es la lección que hemos aprendido y la que tú aprenderás. Vi cómo la cicatriz de la cara se movía mientras hablaba. Bajo la luz de color rojo sangre parecía viva, como una serpiente blanquecina sujeta a su piel. No serviremos a ningún imperio, prosiguió. Permaneceremos en movimiento, no tendremos un centro. Donde quiera que estemos, ese es el centro. Supe que me contaba algo importante, pero era demasiado joven y estaba demasiado débil para comprenderlo. Únicamente más tarde, mucho más tarde, fui capaz de rememorar aquellas palabras y reconocer la verdad de lo que me estaba contando. ¿Me servirás, Targutai Yesugei?, preguntó. En aquel momento di por supuesto que la pregunta era retórica. Era un niño. No tenía ni idea de cuánto tiempo era posible que viviera un humano, ni en qué podía llegar a convertirse un humano. Pensé que solo estaban en juego cosas triviales. Mi vida, las contiendas entre clanes, el viejo ciclo de la guerra en Altac. En la actualidad, sabiendo lo que sé, no estoy tan seguro. Quizá incluso entonces tenía que efectuar una elección. Sí, mi Khan, le contesté. Me miró durante un buen rato. Los ojos le brillaban bajo la luz color sangre. Entonces, ahora eres Talskar, replicó. Se te marcará como lo estamos nosotros. Lucirás la cicatriz blanca en el rostro y todos aprenderán a temerte. La luz de la hoguera onduló sobre las placas de hueso de su armadura. Por ahora,
no se nos conoce, dijo. No será siempre así. Llegará el día en que mostraremos al mundo quiénes somos, peleando del modo que te enseñaré. Sus ojos eran como gemas en la noche, ardiendo con una ambición ávida e ilimitada. Y cuando ese día llegue, cuando por fin nos demos a conocer, te aseguro, Sadien Arga, que los mismos dioses se encogerán de miedo ante nosotros. Fin del capítulo. Ay, y realmente, bueno, ya, como que por la elaboración de la narración, claro, dado que hemos visto que... No, perdón, no puedo hacer, no voy a hacer estos comentarios hasta el final. Pero lo que puedo decir es que no me esperaba que aparezca aquí el Han de Hannes, que no estaba preparado. Bueno, nunca hubiera estado preparado. Y dada la orientación oriental de la novela, esta parte, más atrasito, cuando estaba despertando su poder psíquico el Targutai Yasuke, yo lo veía así entrando en modo Super Saiyajin, así era como espectacular, espectacular. Y nuevamente bacán el Targutai Yasuke, que cuánto me ha gustado este personaje, es muy notable. Hola, querida gente de Terra. Espero que les haya gustado mi historia de cómo conocí al gran Han, el Han de Hannes. Y bueno, lo importante es que ahora, con mis habilidades, vengo a hablarles un poco de lo que está en su futuro. En mi pasado, pero en su futuro. Pronto seguirán conociendo la historia y los pormenores de la vida de una persona, una mujer muy especial para mi región. Hablo de la señorita Ilia Ravalion. Es importante que le presten atención porque ella se caracteriza por una impecable memoria. Quien tiene buena memoria y recuerda, no repite los errores del pasado y sabe de quién debe cuidarse, en quién debe confiar y en qué no. Ustedes, gente de Terra, son nobles personas que se encargan de rememorar la historia. Pero recuerden, no rememore solo Warhammer, rememore toda la historia, porque toda la historia de la vieja Terra es valiosa. Ya no nos veremos más conmigo en esta novela, pero como dice el rememorador, te quiero mucho. Aisteru. Oh, no apareció el perito, pero bueno, ahí está el perito. Adiós, gente de Terra, que disfruten el próximo capítulo. Capítulo 6. Ilia Ravalion. Vino a buscarme al cabo de 5 días, tal y como había dicho que haría. Había estado esperando impaciente en las tierras yermas de Ulanor todo aquel tiempo, intentando hallar algo útil que hacer. No había tenido mucho éxito, las flotas en órbita empezaban a dispersarse, la guerra había finalizado y ya se habían identificado nuevas batallas. Catalogué cosas, presenté informes a mis superiores, leí las notas que había tomado tras conocer al vidente de las tormentas. La citación llegó sin previo aviso. Estaba en el complejo de Mayert, ocupada revisando algunos de sus datos recopilados chapuceramente cuando mi mini auricular de comunicación segura vibró. «Tienes audiencia, General Ravalion», leía el mensaje que me llegó. «Estad preparada en 1 hora. Envío una nave de desembarco a tu ubicación». No tenía ni idea de cómo había obtenido Yasugei acceso a las coordenadas del departamento. Mi reacción inmediata fue sentir una oleada de nervios en la boca del estómago. Había servido en muchas zonas de guerra y hecho valer mis derechos ante muchos comandantes militares con gran poder, así que no me consideraba alguien fácil de intimidar. Pero esto... Se trataba de un primarca, uno de los propios hijos del emperador. Traté de imaginar qué aspecto tendría.
Había oído cosas distintas sobre ellos, que estaban envueltos permanentemente en luz, que su armadura brillaba como el sol, que podían matar con una palabra o un gesto, y que su mirada por sí sola podía desollar carne y partir hueso. Tuve muchísimo tiempo para especular. Como era lo normal en los cicatrices blancas, la nave llegó tarde. Cuando por fin llegó, lo hizo en medio de una ráfaga de polvo justo al norte del perímetro del complejo. Desde mi ventana vi sus flancos blancos y el sigilo del rayo dorado y rojo y sentí una nueva punzada de nerviosismo. Contrólate. Me dijo en voz alta a la vez que ajustaba el recién adquirido recinto de armas una última vez antes de salir en dirección hacia la nave de desembarco. Ah, no, perdón, era ella misma. ¡Contrólate!, me dije en voz alta, a la vez que ajustaba el recién adquirido cinto de armas una última vez antes de salir en dirección hacia la nave de desembarco. Solo es un hombre. No, es más que un hombre. ¿Qué entonces? Carne y hueso, humano, uno de nosotros. Pero no sabía si eso era cierto siquiera. Me enfrentaba a un problema de clasificación, algo que siempre me había resultado difícil. De nuestro bando, resolví, sintiéndome muerta de ansiedad. Fin de sección. Deme un segundito. El elevador era una variante Horta RB de transbordador de espacio local de las regiones Astartes, un modelo reciente. Lo sabía todo sobre él, y fijarme en los detalles ayudó a mi estado de ánimo. Yesugei me esperaba en la plataforma para la tripulación. Vestía su armadura color marfil y parecía enorme en aquel limitado espacio. Me dedicó una reverencia mientras ascendía la rampa para reunirme con él. ¿Estás bien, General Ravalion? Preguntó. Le devolví la reverencia, intentando ocultar mi ansiedad, supongo que con poco éxito. Muy bien, Yesugei, contesté. Para entonces había averiguado, tras mucha investigación, que los videntes de las tormentas no reciben el título de Han. No adoptaban ninguna clase de título, su nombre y su profesión parecían ser suficiente. Mi agradecimiento de nuevo por organizar esto, añadí. La rampa de embarque de la nave se cerró a mi espalda con un gemido de servos. Oí que las cámaras estancas se cerraban con un fuerte golpe metálico y que empezaban a arrancar los portones. Un placer, respondió, recostándose en las paredes de metal. Las dimensiones de la nave de desembarco cuadraban con la fisiología de los marines espaciales. Todo era demasiado grande para mí, incluso los bancos y los arneses de sujeción. Me senté delante de Yesugei y jugueteé con las correas. Los pies apenas me llegaban al suelo. Él no se molestó en usar arnés y permaneció sentado tranquilamente con los guanteletes sobre las rodillas. ¿Puedo preguntar, General, ¿has conocido a Primarcas antes? Dijo. Los motores siguieron aumentando la potencia y vi ascender remolinos de polvo al otro lado de las diminutas ventanas de visualización. No, contesté. Ah, respondió Yesugei. Con un rugido sordo, la nave despegó, sosteniéndose en el aire sobre la pista de estacionamiento unos segundos antes de generar fuerza propulsora. Por el rabillo del ojo vi cómo los valles resecos de Ulanor empezaban a perderse de vista. en ese caso, ¿puedo ofrecer consejo? Preguntó él. Mostré una sonrisa forzada. Notaba ya incómodas oleadas de vibraciones por todo el cuerpo y las paredes de la plataforma para la tripulación temblaban como la piel de un tambor. Subíamos muy deprisa. Me pregunté si los pilotos tenían en cuenta la naturaleza de sus pasajeros. Por favor, adelante, dije. Nadie más ha sido capaz de darme ninguno. Dirígete a él como Han, contestó Yesugei. No es así como nosotros llamamos, pero es tratamiento adecuado para ti. Mírale a ojos cuando hable, aunque resulte difícil.
El impacto de primer encuentro puede ser malo. Pasará. Él no intentará intimidar. Recuerda para qué fue creado. Asentí. La violenta ascensión del vehículo me provocaba náuseas. Presioné las manos con fuerza contra el borde del asiento y noté que el interior de los guantes estaba húmedo. Me dicen, aquellos que saben, que no es como sus hermanos. Siguió Yasuge. Puede ser difícil de interpretar, incluso para nosotros. En Chogoris usamos aves rapaces cazadoras. Llamamos Berkut. Su arma es como de ella. Vaga lejos, es inquieta. Puede decir cosas que parecen extrañas. Puedes pensar que se burla de ti. Vi cómo el cielo se tornaba negro por las ventanas de visualización y cómo emergían los puntos diminutos que eran las estrellas. Habíamos entrado en la atmósfera superior increíblemente rápido. Intenté concentrarme en lo que Yasuge me contaba. Recuerda, Zoro, esto. Dijo. Un Berkut jamás olvida configuración de casa. Al final, siempre regresa a mano que lo soltó. Asentí sintiéndome mareada. Lo recordaré, contesté. Avisté fugazmente y por primera vez nuestro destino a lo lejos. Un acorazado inmenso y con las cicatrices provocadas por los combates, la curva proa pintada de blanco y las luces de posición centelleando en el vacío. Sabía su nombre por los registros. La espada de la tormenta. Clase capital. Enorme. Retroequipada para velocidad. Esos motores son enormes. ¿Aprobó Marte eso? Supe que él estaba allí. Era allí donde aguardaba. Intenta comprenderle. Intenta comprenderle. Indicó Yasuge con calma. Puede que incluso le gustes. He visto cosas más extrañas. Fin de sección. Nos posamos en uno de los hangares de la espada de la tormenta y a continuación las cosas sucedieron con celeridad. Yasuge me escoltó por pasillos largos, me hizo subir a ascensores y cruzar vestíbulos enormes atestados de sirvientes y servidores. Oí cantar en un idioma que no comprendía y risas resonando por los pasillos de servicio. Toda la nave tenía un aire de energía furiosa, bondadosa y ligeramente caótica. Olía más a limpio que los cruceros del ejército a los que estaba acostumbrada, con un aroma subyacente de algo parecido a incienso elevándose de los suelos pulidos. Todo estaba muy bien iluminado y decorado profusamente con los colores de la legión, blanco, dorado y rojo. Para cuando llegamos a los aposentos del Han, no tenía ni idea de qué distancia habíamos recorrido. Los acorazados tan enormes como aquel eran más parecidos a ciudades que a naves de guerra. Por fin nos detuvimos ante un par de puertas con incrustaciones de marfil flanqueadas por dos guardias descomunales con armadura ceremonial. Reconocí el contorno engorroso de la antigua armadura trueno, sumamente alterada y ribeteada en oro. A diferencia de Yasuge, los guardias llevaban puestos sus cascos, que tenían el visor en forma de rendija y de color dorado, e iban coronados con penachos de crin. Efectuaron una reverencia al aproximarse el vidente de las tormentas. Luego agarraron dos pesadas asas de bronce colocadas en las puertas. ¿Preparada? Preguntó Yasuge. Sentí que me martilleaba el corazón. Se filtraba luz por las rendijas bajo las puertas. No, respondí. Las puertas se abrieron. Fin de sección. Por un instante no vi absolutamente nada. Tuve la borrosa impresión de ver una corona de luz danzando frente a mí como si se reflejara en el agua. Pude percibir una energía enorme, un poder enorme consumiéndose, retumbando dentro de sus ataduras como el núcleo enjaulado de un reactor. En aquel momento no estuve segura de si le percibía tal y como era de verdad.
Mi mirada inexperta intentaba atravesar un velo cuidadosamente elaborado para penetrar en la auténtica naturaleza que había debajo. O si el mareo de la ascensión desde Ulanor simplemente había confundido mis sentidos. Solo sabía una cosa, que tenía que mantenerme en pie y con los ojos abiertos. Yesugei había dicho que pasaría. General Ilia Ravalion, del departamento Monitorum. En cuanto habló, los detalles de la habitación adquirieron una nitidez total, igual que una antigua pictografía física al ser revelada en un baño de productos químicos. La estancia era grande, con magníficas ventanas altas que le inundaban con la luz que se filtraba desde el sol de Ulanor. Efectué una torpe inclinación de cabeza. «Han», respondí, y me desagradó el débil sonido de mi voz en contraste con la suntuosidad de la suya. Siéntate, general, dijo. Aquí hay una silla para ti. Fui hacia ella y, en el trayecto, empecé a asimilar lo que me rodeaba. Las paredes estaban revestidas con paneles de elegante madera oscura parecida a la caoba terrana. Bajo mis pies había una alfombra gruesa, tejida toscamente con imágenes de llanuras áridas y jinetes portadores de lanzas inclinados sobre sus sillas de montar. Vi una librería antigua repleta de libros viejos encuadernados en cuero. En las paredes colgaban armas, espadas, arcos, fusiles de chispa, armaduras de otras épocas y otros mundos. Olores a tierra y a metal ascendieron a mi encuentro, acres con el olor penetrante de la gamuza, el carbón vegetal quemado y los aceites de bruñir. Me acomodé en el asiento que me habían preparado. Oí el suave tic-tac de un viejo reloj sobre la repisa de piedra de una chimenea y el muy tenue y distante zumbido de los motores de la nave estelar. Solamente entonces tuve el valor de mirarlo. Su cara tenía el mismo tono oscuro del cuero que la de Yesugei. Era un rostro enjuto, noble y de una inteligencia extrema y orgulloso. Tenía la cabeza calva, salvo por un copete largo de pelo negro como el carbón atado con aros de oro. Una nariz aguileña descendía por un rostro curtido por el viento y adornado por un bigote. Los ojos estaban muy hundidos bajo cejas huesudas y centelleaban igual que perlas incrustadas en bronce. Estaba sentado cómodamente, con el inmenso cuerpo echado hacia atrás en su propio asiento, que era el doble de grande que el mío. Una mano enguantada descansaba sobre un reposabrazos de marfil, la otra colgaba tranquilamente por encima del borde. Recibí la imagen de un felino superior repantigado en la moteada sombra, descansando su tremenda fuerza un momento entre cacerías. Apenas podía moverme. Mi corazón latía con violencia. Así pues, Dijo el Khan y hablaba con una enunciación lenta, culta y patricia. ¿de qué deseas hablarme? Le miré a los centelleantes ojos para contestar y fue entonces cuando me di cuenta, con horror y estremecimiento, de que no me acordaba. Fin de capítulo. Y concha de su madre, qué buen fin de capítulo. No, es que aquí se talenteó el Chris Wright. Y me siento feliz, coincidencia total, porque no había podido leer esto. ¿Se acuerdan cuando estaba haciendo la sapeada improvisada con Yesugei? Y decía, puta, atiendan a esta señora porque tiene memoria idética y puta, y la memoria y quien recuerda. Y bueno, para ustedes ya no es novedad que siempre ando rayando la papa con lo que es la memoria y que recordar y las memorias. Puta, por eso me gustan los rememoradores y los recuerdos y todas esas cuestiones. Y entonces, claro, un personaje con memoria idética, humano, porque, puta, lastimosamente, Aaroncito ya metió bueno, no sé si a él le dijeron que lo haga o él lo hizo, que todos los astartes tienen memoria idética, lo cual me desagrada un poco porque hace que se desvirtúe un poco la cosa y que ya no sea algo más interesante que tienen algunos, ¿no? Y se vuelve una weá medio transversal y genera complicaciones, pero ya. Aquí estamos hablando de una humana.
Entonces no hay tanto drama. Y tiene memoria idética. Ya, me gustan esos personas con memoria idética. Y que llegado este momento, el impacto de la situación haya sido tanto como para que alguien que tiene memoria eidética no recuerde lo que tenía que decir. Weón, pero es que ahí como que dijeron, ya, no, es que tú cachas, aquí está todo lo épico de la vida y allá está el Han, así. Entonces, no, bien, qué bien puesto, así narrativamente, yo le aplaudo a este gallo, qué bien, así, ¿sabes qué? Trabaje Don Magneto, por favor. Perfection. Weón, qué bien logrado, la cagó. Eso sí, a ver, déjenme ver una cuestión. Creo que he contado mal las páginas de este capítulo. Según yo, o sea, yo había anotado 22, pero yo creo que eran 12, sí. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eran 8. ¿Y de dónde sacó 22? ¿Cómo tanto ahueonamiento? A ver, déjenme revisar un poquito. Después viene el... ¡Que soy ahueonao! ¡Pucha! Hoy más bien que me fijé, gente de Terra. Soy muy pajarón. Ahora les digo por qué. Pues para agrado de muchos de ustedes, en especial para nuestros videntes Verminiux y Retrepoma, les presento, o sea, esta es como esa edición más reciente, viene con ilustración. Chan, chan, chan. Y ahí vemos a Yagatai Han. Recibe a su invitado a bordo del buque insignia. Ah, sí, bueno, y ahí estamos el gran Han y Yesugei. Muy bien, deleítense, se desmaya. Excelente. Oh, y aprovecho para dar la bienvenida también aquí a nuestro querido hermano Algol. Bienvenido, amigo mío, un gusto verlo, un gustazo verlo. Y bueno, entonces, a ver, ya, vamos bien. Solo hay una persona que no ha likeado porque tenemos 20 concurrentes y 19 likes, pero vamos mejorando. Se desmaya en macho. Ya. Entonces, bueno, el capítulo continúa, querida gente de Terra. En vano dije final de capítulo. Bueno, era para... ¿qué se llama? Técnicas de shock. Así que voy a continuar porque, claro, no había sido tan pajarón. Faltan páginas, ya. Pero muy bien. Hasta ahora vamos espectacular y nada más. Oh, y un gustazo a nuestro querido amigo Nicolás Pino que nos saluda desde Alemania. Un gustazo verlo, amigo mío, siempre. Bienvenido. Así empieza la locura. Sí, es parte inevitable. Es como lo que charlábamos el otro día con Emilio. Yo creo que una parte inevitable de estar haciendo voces para diferentes personajes y después que si el Fulgrim bueno, el Fulgrim malo, Fulgrim verdulero, todo, entre los puros Fulgrims nomás, y si le sumamos el Adeptus y ahora, no, y entre ser yo mismo ya tengo aquí una crisis de identidad que ni siquiera, ¿qué se llama? Los cómics de DC hacen una crisis de identidad tan terrible. Pero bueno, ¿qué se llama? Fue una prueba de fidelidad para ver si alguien se iba. ¡Qué notable! Excelente. El Fulgencio, sí. Pues también está el León Temu. Es como Ken. Puta, tengo que ver esa película. Solo por Ken, weón. Solo por Ken. Ya, continúo para que no nos pise el tiempo, mi querida gente de Terra. Vamos entonces. Yesugei se unió a nosotros entonces, yendo a colocarse junto a su primarca para explicar con calma las circunstancias de nuestro encuentro en Ulanor. Averigüé más tarde que había permanecido a mi lado todo el tiempo, manteniéndose cerca por si acaso me hubiera sentido abrumada. Ese fue un detalle que jamás he olvidado. Mientras él hablaba y el Han respondía, volví a ser yo misma.
Me senté muy erguida, recordando mi misión con todo detalle, pero incluso entonces me llamó la atención lo irónico de la situación. La única cosa en la que siempre había podido confiar, mi memoria, había quedado anulada en un instante por la figura que tenía delante. Así pues, ¿qué más quieren de nosotros? Preguntó el Khan con sequedad, hablando aún a Yesugei. ¿Más conquistas? ¿Más deprisa? El tono de voz era el de un patriarca cansado que se muestra complaciente con los míseros asuntos de súbditos muy por debajo de él en la escala de importancia y nobleza. A diferencia de Yesugei, su gótico hablado era perfecto, si bien compartía el mismo acento cerrado de su vidente de las tormentas. Señor, dije, esperando que la voz no me temblara al hablar, el departamento no tiene ninguna queja sobre la rapidez del avance de la Quinta Legión. Tanto el Han como Yesugei volvieron la cabeza para mirarme. Tragué saliva y noté lo seca que tenía la garganta. Se trata de algo bastante distinto, proseguí sosteniendo la mirada del primarca con dificultad. A los estrategas superiores les resulta muy complicado retener una imagen clara de vuestros movimientos. Esto tiene consecuencias. No podemos manteneros reabastecidos como nos gustaría. No podemos organizar una coordinación con los regimientos del ejército que os acompañan. Tenéis un encuentro programado con la 915ª Flota Expedicionaria, pero aún no tenemos confirmación de a dónde os dirigiréis al salir de aquí. El rostro del Han era como una máscara. Su expresión no cambió, aunque pude percibir su decepción. Me sentí ridícula. Él era un guerrero total, una máquina engendrada por el emperador para destruir mundos. Él no quería hablar sobre cadenas de suministro. ¿Crees, general, que eres la primera en quejarse de esto ante mí? Preguntó. El tono con el que hablaba, despreocupado, cortés, desinteresado, era demoledor. Dudo que esa fuera su intención, pero lo era de todos modos. Pueden matarte con una palabra. No, señor, contesté, intentando mantener el ánimo, decidida a ceñirme a mi misión. Estoy al tanto de que se han enviado 17 comunicados a nivel de legión desde Terra a vuestro personal de mando. ¿17 son? Dijo, entornando los ojos. Pierdo la cuenta. ¿Y qué deseas añadir a ellos? Esas delegaciones no tuvieron el honor de hablar con vos personalmente, señor, dije. Yo tenía la esperanza de que, si podía explicar la situación con claridad, podríamos ser capaces de establecer un marco revisado para la coordinación logística. Es algo que el departamento desearía encarecidamente negociar. En cuanto utilicé las palabras marco revisado para la coordinación logística, supe que le había perdido. Me miró directamente, medio desconcertado, medio irritado. Se removió en su asiento e incluso en aquel movimiento minúsculo percibí algo de la futilidad de lo que intentaba hacer. El Han odiaba estar sentado, odiaba hablar, odiaba estar enjaulado entre las paredes de su acorazado. Quería estar en campaña, absorto en la persecución, haciendo uso de su fuerza extraordinaria en una casa eterna. Él nunca olvida la configuración de la casa. ¿Eres terrana? Preguntó. La pregunta surgió de la nada, pero recordé las palabras de Yesugei y no me inmuté. Así es, señor. Eso pensaba. Repuso el Han. Piensas como un terrano. Tengo guerreros en mi legión que son terranos y piensan como tú. Se inclinó al frente, juntando las manos enguantadas frente a él. Esto es lo que queréis, Dijo. Queréis ver a las legiones desfilar desde Terra en filas ordenadas, avanzando lenta y pesadamente como los Adun,
cada una dejando un rastro tras ella que lleve de vuelta al mundo de origen, que lleva de vuelta al mundo de origen a lo largo del cual podéis trazar el rumbo de sus convoyes de armas y sus raciones. Pensáis así porque vuestro mundo está lleno de complejidades, de ciudades, de naciones asentadas, y un mundo así necesita estar atado. Tenía razón, eso era lo que yo quería. Eso no es lo que nosotros queremos, Siguió él. En Chogoris aprendimos a pelear sin un centro. Nos llevábamos nuestras armas y monturas con nosotros. Nos movíamos según dictaban las pautas de la guerra. No nos atábamos. Nunca hemos hecho eso. Sus ojos hundidos permanecieron clavados en mí mientras hablaba. No elevó la voz en ningún momento. No estaba enfadado conmigo. Hablaba con calma, como un progenitor austero explicando una cuestión sencilla a una criatura. Los ejércitos con los que peleábamos eran más grandes que el nuestro, Dijo. Nuestro movimiento era una ventaja. Ellos no podían golpear nuestro centro porque no lo teníamos. Jamás hemos olvidado esa lección. Comprendí entonces por qué todas nuestras delegaciones jamás habían hecho mella en él. Los cicatrices blancas no eran difíciles de organizar debido a una falta de atención. Era una cuestión de principios para ellos, una doctrina bélica. Tal vez no debería haber dicho nada entonces y aceptar el fracaso de mi misión, pero me sentía reacia a dejar las cosas como estaban. Pelear en Chogoris a lomos de un caballo era una cosa, una cruzada entre billones de criaturas a través de la galaxia era otra. Pero, señor, repuse, tras Ulanor ya no hay ejércitos de mayor tamaño. Estamos avanzando, no defendiendo, y una tarea así requiere coordinación. Y perdonadme, pero sin duda estaréis de acuerdo en que no existen amenazas contra Terra. No queda nada que pueda hacernos daño. El Han me miró con aquella expresión suya glacial y hastiada. Mis palabras no le habían impresionado. Sentí todo el peso de su decepción, y eso por sí solo era difícil de soportar. No queda nada que pueda perjudicarnos. No queda nada que pueda perjudicarnos, repitió en voz baja. Me pregunto, Yesugei, ¿cuántas veces y en cuántos imperios olvidados se han pronunciado esas palabras? Ya no me hablaba a mí. Había pasado página, discutiendo los senderos de la historia como uno de los suyos. Me había dejado de lado, del mismo modo que había hecho con todos los otros que habían intentado arrastrarlo de vuelta a las rígidas estructuras del imperio. Yo no era nada para él. El trabajo del departamento no era nada. Los meses de viaje, de investigación, de preparación, no habían sido para nada. Estaba furiosa conmigo misma y ardía por la frustración. En aquel punto, asumí que estaba sentada cara a cara con el guerrero más magnífico y poderoso que jamás conocería y que había desaprovechado la oportunidad de influenciarle. Resultó que estaba equivocada sobre eso en ambos casos. Fin de sección. Irrumpió en la estancia sin avisar, sin que hubiera un anuncio previo. Las puertas golpearon hacia atrás sobre los goznes con un ruido sordo, sobresaltándome. Entró majestuosamente en la habitación, ataviado con un manto de grueso pelaje de lobo que oscilaba con sus resonantes zancadas. La armadura era de oro blanco, opulenta y con iridiscencias en espiral como la madreperla, ribeteada de bronce batido y con un reluciente ojo rojo como un granate estampado sobre el peto. Irradiaba enormidad, de cuerpo, de mente, de espíritu.
Se movía con un vigor generoso, con seguridad, con el aire arrogante de un soldado. Había visto pictografías suyas, por supuesto, como todos, pero jamás había esperado poder contemplarle de cerca, estar en presencia de tal figura de leyendas y rumores susurrados. Me encogí en el asiento, aferrando con fuerza los reposabrazos, temiendo desmayarme o hacer alguna estupidez. El Han se puso en pie de un salto y corrió a saludarlo con una amplia sonrisa asomando ya a su cara. Quedé olvidada al instante. Me convertí en un borrón tedioso en contraste con el esplendor de unos dioses que se han encontrado. Hermano mío, Dijo el Han abrazándolo. Yagatai. Repuso Horus Lupercal. El corazón me retumbaba en el pecho y me aterró la idea de que uno de ellos fuera a volver la cabeza y preguntarme qué hacía yo todavía allí. Quería irme, pero no osaba moverme, no sin que me dieran permiso, así que me quedé donde estaba, deseando que la silla se plegara sobre mí. Debería haberme sentido abrumada y feliz ante tal visión del Señor de la Guerra. Debería haber sentido el corazón henchido de orgullo y gratitud porque yo, una mortal entre billones, me hallase en presencia del elegido del emperador. Por el motivo que fuera, la única cosa que sentí fue temor y vi cómo mis nudillos emblanquecían. No dije nada. Fue como si un viento frío hubiera recorrido la estancia, helándola, haciendo tiritar mi alma. Le presentaron a Yesugei y el vidente de las tormentas se lo tomó con calma, tan tranquilo y flemático como siempre. Entonces la mirada de Horus, su terrible mirada escrutadora, fue más allá de su hermano y descendió sobre mí. Mi corazón pareció detenerse. Fui incapaz de reaccionar o de apartar la mirada siquiera. Era un terror puro y primario, el de la presa que sabe que no puede escapar. ¿Y quién es ella? Preguntó Horus. El Han posó la mano sobre el brazo de su hermano. Una de los burócratas del Sigilita. Me miró, me dirigió una mirada fugaz. Tiene mi aprobación. Cuando se dieron la vuelta, retomando la conversación entre ellos, Cuando se dieron la vuelta, retomando la conversación entre ellos, sentí como si hubieran aflojado unas tenazas de hierro que rodeaban mi corazón. Allí donde el Han había resultado difícil de tratar, Horus era abrumador. Los dos primarcas eran de constitución parecida. El Han quizá incluso era un poco más alto, pero me resultaba evidente por qué Horus había sido elegido para ser el instrumento del emperador. El dinamismo de sus gestos, la franqueza del rostro, la sensación de poder sin tener que hacer ningún esfuerzo que caía en cascada desde la elaborada armadura y se derramaba por la habitación. Incluso en medio del miedo inexplicable que ascendía para sofocarme, comprendí por qué los hombres le adoraban. Pugné por reconciliar lo que veía con lo que sentía. El Han y Horus eran evidentemente hermanos. Charlaban y se provocaban el uno al otro como hermanos, hablando sobre temas que abarcaban toda la galaxia que yo no podía comprender como si fueran curiosidades con las que jugar y sobre las que discutir. Así y todo, no eran iguales. El Han era dominante, caviloso, austero, espléndido. Horus era otra cosa. El encuentro entre ambos fue breve. Para cuando me atreví a escuchar, casi había finalizado. Aún así, créeme, esto hace que me avergüence, hermano. Dijo Horus con semblante contrito. No deberías, repuso el Han. Si hubiera habido alguna otra elección, no tienes que dar explicaciones. En cualquier caso, ya te he dado mi palabra. Horus miró al Han con agradecimiento. Lo sé, contestó el señor de la guerra.
Tu palabra significa mucho. Para nuestro padre también, estoy seguro. El Han enarcó una ceja y Horus rió. Reír liberó sus facciones. El semblante habitual del señor de la guerra mostraba una ruda y apasionada exuberancia, como si alguna gloria o perfección reflejadas del emperador permanecieran aún en el corte de sus facciones marciales. No todo es malo, Repuso Horus. Chondax es un lugar yermo, apropiado para las virtudes de tu legión. Disfrutaréis con la cacería. El Han asintió sin demasiados reparos, si bien a mí me pareció el gesto del que sabe que tiene que poner buena cara al mal tiempo. No estamos sedientos de gloria, Dijo. es necesario dar caza a los restos de las fuerzas de Urlak, y nosotros estamos equipados para hacerlo. Pero, ¿luego qué? Eso es lo que me interesa. Horus palmeó con el guantelete el hombro del Han. Incluso aquel movimiento, el apenas perceptible cambio de postura, el gesto ascendente del brazo, delató al guerrero equilibrado que era el primarca. Cada movimiento era exasperadamente elegante, poseía una eficiencia exquisita, estaba repleto de un poder extraordinario y seguro de sí mismo. Ambos eran criaturas de un plano más elevado, apenas encadenadas a la materia de la existencia mortal. Luego deberíamos pelear juntos otra vez, tú y yo, Contestó Horus. Ha pasado demasiado tiempo y echo en falta tu presencia. Las cosas son simples contigo. Ojalá no te ocultaras. Por lo general se me puede encontrar, a la larga. Horus le lanzó una mirada irónica. A la larga. Dijo, Horus le lanzó una mirada irónica. A la larga. Dijo, y a continuación su expresión pasó a ser seria. La galaxia está cambiando. Hay mucho que no comprendo sobre ella y mucho que no me gusta. Los guerreros deberían permanecer unidos. Espero poder recurrir a ti si llega el momento. Los dos primarcas se miraron a los ojos. Pude imaginarlos combatiendo juntos y me estremecí un tanto ante la perspectiva. Una alianza de tal clase haría temblar los cimientos de la galaxia. Sabes que sí, hermano, Respondió el Han. Así es como ha sido siempre entre nosotros. Tú me llamas, yo respondo. Pude oír la sinceridad en su voz, lo decía en serio. También pude oír la admiración y la cordialidad. Estaban tallados de la misma piedra. Contuve la respiración. Por el motivo que fuera, sentí que algo significativo, algo irrevocable había tenido lugar. Tú me llamas, yo respondo. Tras eso, abandonaron la habitación juntos, caminando al mismo paso, sumidos en la conversación. Yasugei fue con ellos. La estancia quedó en silencio. Podía oír el tic-tac del reloj tan fuerte en mis oídos como mis propios latidos. Durante un buen rato fui incapaz de moverme. La empalagosa sensación de temor desapareció poco a poco y cuando por fin aflojé los dedos que sujetaban los brazos de la silla, todavía temblaba. Pensamientos e imágenes pasaron raudos por mi mente, abalanzándose en un tumulto enloquecido de impresiones deslumbrantes. Poco a poco caí en la cuenta de que me habían abandonado en el corazón de una nave de guerra de la Legión sin medios evidentes para encontrar la salida. Imaginé que mi rango serviría de poco en un lugar como aquel. Lo peor de todo no era eso. Había visto brevemente el modo en que se me dirigía en realidad la Gran Cruzada, y ello hizo que mi diminuto papel pareciera aún más insignificante de lo que había pensado. Nosotros no éramos nada para ellos, para aquellos dioses vestidos con armadura. Mientras reflexionaba al respecto, la idea de intentar debatir sobre política bélica con un primarca me pareció más que presuntuoso, demencial. Con todo, les había visto. Había presenciado lo que innumerables soldados habrían dado con gusto la vida por contemplar.
A pesar de mi fracaso, aquello había valido la pena. Me levanté del asiento un tanto temblorosa, armándome de valor para regresar al corredor situado al otro lado. No me entusiasmaba la idea de volver a encontrarme con aquellos guardias. Pero resultó que no tuve que hacerlo. Yesugei volvió, deslizándose silenciosamente por entre las puertas a la vez que me dedicaba una sonrisa de complicidad. Bien, Dijo. eso fue inesperado. Así es, respondí aún con hilo de voz. Primarca y señor de la guerra, Indicó Yesugei. has hecho bien. Lancé una carcajada, más para liberar la tensión que por otra cosa. ¿Tú crees? Pregunté. He estado a punto de perder el conocimiento, Sucede. dijo. ¿Cómo encuentras? Puse los ojos en blanco. He hecho un ridículo espantoso, contesté. Esto ha sido una pérdida de tiempo, de su tiempo. Lo lamento. Yesugei se encogió de hombros. No disculpes, Dijo. el Han no hace nada que sea un despilfarro. Me observó. No tardaremos en partir hacia Chondax. Dijo. Tenemos orcos que cazar. El Han conoce tarea que tiene por delante. Ha escuchado que has dicho. Me ha pedido que dijera que, si deseas, puedes unir a nosotros. Nuestro Kurultai necesita consejero con experiencia, sin miedo a decir verdades que no deseamos oír. Yesugei volvió a sonreír. Conocemos nuestros puntos débiles, Siguió. Todas cosas cambian. Debemos cambiar. ¿Qué parece? Por un momento, apenas si pude creerlo. Pensé que tal vez bromeaba, pero imaginé que no bromeaba mucho. ¿Vais a Chondax? Pregunté. No sé. Dijo. A lo mejor no aún. Unir a nosotros no será fácil. Tenemos costumbres extrañas para personas de fuera. A lo mejor estaría más feliz en departamento. Si es así, comprendemos. Mientras Yesugei hablaba, tomé una decisión. Fue una sensación emocionante, un salto a lo desconocido, algo que no se esperaría de mí, como había sucedido antes con mi pasajera mala memoria. Teniendo en cuenta los acontecimientos de las últimas horas, no me resultaba difícil creer que el destino me había ofrecido una oportunidad de llegar a ser algo, de convertirme en más que una pieza sin identificar en un engranaje infinito. Me acercaba al final de mi servicio activo. Una posibilidad así jamás volvería a aparecer. Tienes razón en que no os comprendo, dije. Apenas sé nada sobre vosotros. Traté de mantener la voz firme, sonar más segura de lo que realmente estaba. Sentí ganas de reír, en parte debido a la excitación y en parte debido al miedo. Pero puedo aprender, añadí. Fin de capítulo. Muy bien, querida gente de Terra. Es un gusto dirigirme a ustedes, en especial después de haber recordado aquel instante inolvidable en el que pude ver a dos primarcas juntos en la misma habitación. Quisiera tener palabras para describir ese momento, el cual recuerdo a la perfección, y aun cuando no tuviera la memoria que tengo, sería imposible de olvidar. Creo que ninguna persona olvidaría un momento así, pero ocurrió. Y tuve la oportunidad de verlo. Como suelen decir, yo estaba ahí el día que Yagatai Khan le dijo a Horus que cuando él lo llamase, él acudiría. En fin, espero que les haya gustado ese momento. Se los he contado con toda la emoción que siente mi corazón al haberlo rememorado. Y yo creo que ustedes hacen muy bien al rememorar la historia. Y espero que esté llena de fuertes emociones, que les haga vivir de intensa manera todos esos momentos. No olviden, eso es lo que puedo decirles, siempre recordad, no solo estas rememoraciones, sino lo que ocurre en su día a día.
Es como dice el refrán, el cual recomiendo a todo mundo. Perdona, pero nunca olvides. Creo que esa es una excelente regla para cualquier persona. En fin, ahora ya saben cómo me conocí con el gran primarca Yagatai Khan. También ya saben cómo el noble Targutai Yesugei se conoció con él y cómo se conoció conmigo. Pero ahora, para que todas las piezas terminen de encajar, deben escuchar el próximo capítulo. Y recuerden, a la misma Sapo hora y por el mismo Sapo canal. Y en el próximo capítulo, capítulo 7, capítulo final de esta novela, Shiban. Gente de Terra, espero que les vaya excelente en todas sus actividades. Conmigo, hasta la próxima. Cambio y fuera.